Buenas noches, hermanos, para continuar esta reunión que el Señor ha programado, porque todo lo que uno hace es por voluntad de Él. Vamos a seguir cantando un himno, que es el número 408, que dice: gracia, perdón y paz consigue el pecador, que a Jesús contrito pide su compasión y amor. Gracias sin límite y gratuita Cristo nos da, en la tentación y prueba su brazo no tendrá. Dulce perdón al alma inquieta Cristo dará, si al Salvador con fe sincera contrita acudirá. Paz haya el corazón turbado en su Señor, y la furiosa tempestad no infunde ese temor. Dice su coro: no podrá el mundo entero dar al alma paz, solo podrá Jesús hacerlo, Él te ofrece solaz. Como este himno, no sé cómo nos encontramos hoy esta noche, quizás no tenemos paz, estamos inquietos, algo que está turbando en nuestro corazón, pero acudamos hoy al Señor en oración. Él tiene poder para limpiarnos, para darnos la paz, darnos el gozo que necesitamos en este momento que estamos pasando. Quizás estaba pasando problemas de enfermedad, problemas de a un familiar amigo, un querido familiar o amigo que se encuentra muy mal, está triste por eso, falta de trabajo, por lo que sea. Se une a Dios en oración. Hablamos con fervor, con fuerza, seguimos en oración, porque Él es santo, es eficaz para responder todas las oraciones. Él no es deudor de nadie, a su momento el Señor contesta nuestras oraciones. Después que cantemos este himno, vamos a pasar directamente a las oraciones, y después que oremos lo que tenemos en nuestros corazones, vamos a dejar el lugar al hermano que se ha preparado esta noche para entregarle el mensaje. Pero antes de que cantemos este himno, vamos a pedir oración por necesitados, por los enfermos. Nos quedamos por Goyo, que dentro de 2 semanas va a ser intervenido de su problema de enfermedad que tiene, que el Señor esté obrando en su vida, que el Señor esté manejando a los médicos, maneje la mano de esos médicos, también que a Él le dé la paz y la tranquilidad que va a necesitar en ese momento. A todos los que están enfermos, oramos a Lala, a todas nuestras hermanas, también tenemos que agradecer, Señor, por Alicia, que sea por el estudio que ha hecho en el colon, que salió bien, tiene algo chiquito, pero no es algo que no es grave. Nosotros estamos preocupados, pensamos que tenía algo malo, pero el Señor obra en cada momento y a cada persona que pide con fe. Por eso oremos con fervor, todo lo que pidamos a nuestro Padre con fe, Él va a responder. También dejamos en tus manos a los jóvenes de la iglesia, a los matrimonios, oremos por ellos, a los ancianos, Señor, a los que están apartados, Señor, que están fríos espiritualmente, que tú, Señor, estés tocando sus corazones para que vuelvan nuevamente a su lugar de origen, Señor. Te bendice mi vida, Señor, para que cada día pueda estar más cerca de ti, Señor, que pueda ser un instrumento tuyo, Señor. Ayúdame, Señor, y bendecime, Señor. Ahora sí, ahora vamos a cantar este coro, y después del coro oramos al Señor unos minutos, y después viene la aplicación de la palabra de Él.
Buenas noches, hermanos, y en esta oportunidad quisiera tocar con ustedes el versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 2 de Hebreos. Y quisiera desglosar este versículo con lo que el Señor puso en mi corazón para que podamos ver la persona del Señor Jesucristo, a quien hace referencia en este versículo específicamente. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos, y en realidad ese puesto vendría a ser fijos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, que vendría a ser menospreciando la vergüenza que ella significaba, la cruz, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quisiera en breves momentos que veamos 4 aspectos que nos muestra este versículo y que nosotros podemos fijar nuestros ojos en la persona de Jesús. Y el primero dice que tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y esto habla del descanso de nuestra salvación en la persona de Cristo Jesús. Autor es el que inicia. Y consumador es el que perfecciona, el que completa, el que termina. Así que, hermanos, el título de autor y consumador de la fe nos asegura que la fe en Cristo, nuestra salvación está garantizada. Y esa salvación fue garantizada y fue sellada con la cruz del Calvario. Tenemos el sello del Espíritu Santo por haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero nuestra fe está depositada en Cristo Jesús, quien hizo la obra y consumó su obra en aquella cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que fijar nuestros ojos y fijemos nuestros ojos y pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Nuestra salvación descansa por completo, no podemos agregar nada a esta fe que ponemos en Cristo Jesús. Es suficiente para que nos reciba como único y suficiente Salvador y poder reconciliarnos con la persona de Dios. Solamente nuestra fe puesta en Jesús. Él hizo todo en la cruz del Calvario. Pagó todas nuestras culpas, pagó todas nuestras condenas, y todo lo logró el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El segundo punto que quisiera que fijemos nuestros ojos es en la segunda parte donde dice, el cual por el gozo puesto, y esto habla del gozo que tuvo el Señor Jesucristo. Y vamos a hacer referencia a 3 versículos, con referencia al gozo que sintió el Señor Jesucristo por hacer este acto de cargar con nuestros pecados en la cruz, por lograr nuestra redención. Dice Lucas capítulo 15, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y dice Lucas capítulo 2, versículo 13, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nos podemos dar cuenta de que las mismas escrituras nos dicen que cuando un pecador se arrepiente, los cielos se gozan. Y el mismo ángel, cuando anunció el nacimiento del Señor Jesucristo, dijo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, porque realmente era un motivo de gozo. Venía la cruz para Cristo, y Cristo esto lo sabía, porque Él sabía todas las cosas. Es la persona de Dios encarnada en el Hijo, en Cristo Jesús, en la persona de Jesús. Y vemos allí que, aunque tenía que pasar por la cruz, esa cruenta cruz, aún así para el Señor Jesucristo fue un gozo, porque Él lograba nuestra salvación. Él lograba nuestra reconciliación con nuestro Dios. Él nos lograba poner en la posición de ser hijos de Dios. Y dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta los mismos ángeles anhelaban ver lo que nosotros experimentamos con la salvación en la persona bendita de Cristo Jesús. Y esto realmente, hermanos, nos conmueve, porque pensar que la cruz que le costó a Cristo, este padecimiento que Él tuvo que soportar, esta vergüenza, esta carga, con nuestros pecados cuando Él no cometió pecado, a pesar de esta situación, a pesar de esta experiencia, sabiendo lo que iba a suceder, dice aquí en Hebreos que para Él era un gozo. Realmente ver a los millones y millones redimidos por el derramamiento de su sangre en aquella cruz del Calvario. Realmente esto nos conmueve cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y que Él se ha gozado en darnos la salvación. El tercer punto, dice allí, recién hemos leído que es el autor y consumador de la fe. Hemos leído el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y el tercer punto es el costo de la cruz. Dice aquí que Cristo sufrió la cruz del Calvario. Y vamos a ver que también las Escrituras nos aclaran de este sufrimiento que tuvo que pasar el Señor Jesucristo. Y si hay un escenario que realmente realza esa imagen y esa situación, es nada más y nada menos que Getsemaní. Vamos a Lucas capítulo 5 y vamos a leer los versículos 22 al 24. En esta ocasión es cuando el Señor Jesucristo realiza la sanidad de un paralítico, pero no solamente la sanidad de esa persona que no podía caminar, sino que también la salvación. Fíjense lo que dice. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? Versículo 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, tómate tu camilla y vete a tu casa. Hay dos preguntas que el Señor Jesucristo le hace a aquellos que estaban cavilando sobre lo que Él estaba diciendo. ¿Qué era más fácil? ¿Sanar a ese hombre o perdonar todos los pecados? Y miren, si vemos todas las experiencias que el Señor Jesucristo tuvo, Él demostró que es poderoso porque es Dios, porque Él tiene la divinidad allí en la persona del Señor Jesucristo, anonadado allí. Tiene ese poder para sanar y también para resucitar, así como levantó a Lázaro. Así también como a muchos ha curado. Como aquella mujer que se acercó al Señor Jesucristo y tocó su manto y su enfermedad, su flujo se fue. Y eso demostraba que para el Señor Jesucristo no era complicado poder dar la salud a aquellos que acudían a Él. Él podía dar vista a los ciegos, Él podía hacer caminar a los cojos, a los paralíticos. Él podía resucitar como resucitó a Lázaro. Porque Él es el que tiene el poder. Es el Dios Todopoderoso. Es el que estuvo con el Padre en la creación del universo, en la creación cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Él estuvo allí porque Él tiene poder, Él es Dios. Y Él dice a aquellos que le estaban escuchando, como diciendo, ustedes piensan que es difícil dar la sanidad a esta persona. ¿Qué es más difícil? ¿Dar la sanidad o dar el perdón de los pecados? Él también podía perdonar los pecados,
pero vamos a ver que realmente fue un costo enorme para la persona de Cristo. Porque para Cristo perdonar los pecados no fue simplemente dar la sanidad. No fue simplemente depositar su mano y darle la vista a aquel ciego. No fue simplemente acercarse a Bartimeo y darle lo que pedía, que él quería ser curado. Porque él hasta dio autoridad a los discípulos para que en su nombre pudieran sanar. Pero el perdón de los pecados solamente hay una persona que lo podía hacer. Y es Dios. Y es el Señor Jesucristo. La Trinidad. Y lo podemos ver de que lo difícil que era para el Señor Jesucristo, en su humanidad, cuando llega el momento de experimentar la cruz del Calvario, porque Él lo sabía, vamos a aquel lugar de Getsemaní. Y yo te invito, hermano, a que con nuestra imaginación, a través del Espíritu Santo, podamos tratar de plasmar, ver al Señor Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní orando y pidiendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y ahí en Mateo 26:38, Él dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. No fue fácil para el Señor Jesucristo tener que cargar con la vergüenza de la cruz del Calvario, experimentando santidad, no experimentando el pecado y tener que cargar con la vergüenza de nuestros pecados, con el oprobio de la cruz, ser colgado entre delincuentes. Esa experiencia amarga solamente la podía soportar la persona del Señor Jesucristo. Dice: experimentado en quebrantos y en dolor, varón, experimentado en quebrantos y dolores. Él pudo sufrir aquel látigo romano que laceraba sus espaldas, aquellos clavos que lo sujetaron al madero, sus manos y sus pies. Pero él también tuvo que sufrir la traición de ser vendido. Él tuvo que sufrir y escuchar con sus propios oídos cómo cuando él vino a manifestar el amor y dar la salvación y paz y buena voluntad, aquella muchedumbre enardecida gritaba: crucifícale, crucifícale, rechazando su buena voluntad, rechazando su amor, rechazando su misericordia. Nosotros también en nuestros delitos y pecados estábamos en esa posición. Y no podíamos llegarnos a la presencia de Dios, ni estar reconciliados con Él, con nuestras obras, porque son miseria delante de Dios. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando la persona de Cristo. Pero este sacrificio cruento, esta vergüenza de la cruz, el cargar con los pecados de la humanidad, de toda la humanidad, no solamente los tuyos y los míos, los más cruentos pecados que el hombre puede tener en su mente, las atrocidades a lo largo de la historia, pasado, presente y futuro, todo esto cargó en la vergonzosa cruz el Señor Jesucristo para hacerse cargo, para quitar aquella acta que estaba sobre nosotros y clavarla en la cruz del Calvario y poder tener victoria sobre las potestades del aire. Esa es la cruz que tuvo que sufrir el Señor Jesucristo, y la padeció y la sufrió. Seguimos adelante y vamos ahora al cuarto punto. Vimos el primero, que nuestra salvación descansa en que es el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Vemos también en el segundo punto que Él puso el gozo puesto delante de Él por nuestra redención. En el tercer punto vemos el costo de la cruz, la padeció la cruz. Él menospreció la vergüenza, pero la sufrió. Y ahora vamos al cuarto punto, que es lo que como culmina este versículo, y dice: se sentó a la diestra o a la derecha de Dios. ¿Y qué es el sentarse a la derecha de Dios? Este Señor Jesucristo. Ahora vamos a poner los ojos en Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Dios Padre. Primero, Él descansa de la hora de nuestra redención. Si vamos a Juan capítulo 19, versículos
28 al 30, cuando el Señor Jesucristo estaba allí en la cruz del Calvario. Dice así Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Quiere decir, todo está cumplido. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Allí termina la voluntad que vino Cristo Jesús a cumplir del Padre. Él fue hasta la muerte, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él mismo, con su voz, seguramente ya desgastada por el dolor. Miren lo que es la crueldad de la humanidad. Que una persona que está allí a punto de padecer, le acercan una esponja con vinagre. Eso somos nosotros, hermanos. Eso fuimos. Eso es el mundo que asiste a aquel que ha venido a dar paz y a reconciliarnos con la persona bendita del Padre. No acercarle un vaso de agua fresca, algo para alivianar su agonía, sino darle vinagre. Y Cristo dijo: todo está cumplido, ya no hay nada más que hacer, consumado es. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Se terminó el sacrificio. Se terminó la obra que tenía que hacer el Señor Jesucristo. Y Él se sentó a la derecha, a la diestra del Padre. Ya descansa de esta obra que hizo por cada uno de nosotros. Y ahora vamos dentro de este cuarto punto, que se sentó a la diestra de Dios. Vamos a ver el honor al Hijo y gloria al Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El honor a Cristo Jesús lo puso en el sumo lugar, a la diestra de Dios, porque no puede estar más alto de Dios, porque son la misma, es la Trinidad allí. No es alguien que pueda estar más alto que otro. Está sentado a la diestra del Padre. Y un día, todos aquellos que han rechazado a Cristo Jesús, que han rechazado su amor, van a tener que reconocer este nombre sobre todo nombre en la persona bendita de Cristo Jesús. Él está sentado a la diestra de Dios para recibir el honor que se merece y también para glorificar al Padre. Y el tercer punto dentro de la persona de Cristo Jesús que estamos viendo sentado a la diestra de Dios es su autoridad. Primera Pedro capítulo 3, versículo 22. Dice que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Me encanta de que el Señor Jesucristo esté sentado a la diestra del Padre y que está con toda la autoridad. Todo está allí bajo su autoridad. A Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Este Jesús que hemos visto histórico en su humanidad, ahora está sentado
a la diestra de Dios con toda la autoridad. Y para no avanzar más en el tiempo, este cuarto punto dentro de estar sentado a la diestra de Dios. Y dice que Él intercede, o que es abogado. Él intercede. Romanos 8, capítulo 8, versículo 34. Dice allí Pablo, cuando escribe esta carta, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está, ¿a dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y qué hermosa imagen cuando uno pone los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz del Calvario, como hemos visto el tercer punto, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y el estar sentado a la diestra de Dios también vemos en este cuarto y último punto de estar sentado a la diestra de Dios, de que Él está intercediendo por vos y por mí, hermano, delante de su Padre. Y yo me imagino, hermanos, sabemos que el diablo es acusador, es padre de mentira, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuántas veces irá Satanás delante de la presencia de Dios y dirá tu nombre y el mío? Y nos acusará delante de Dios, delante del Padre, diciendo, ¿sabes una cosa? Pablo, ese que se congrega allí en Salcedo, ese Pablo que vive allí en tal y tal lugar, hizo esto, hizo aquello, pecó en esto, pecó en ello, te desobedeció, te deshonró, te dio la espalda con esta actitud, cometió esto y este otro pecado. Delante de la presencia santísima de Dios. Y uno realmente tendría que pagar por aquellos pecados. Pero ahí está Cristo intercediendo. Nuestro abogado dice: un momento, porque mi sangre ha limpiado sus pecados, porque mi sangre ha logrado reconciliarte contigo, Padre. Y porque esto lo he logrado en la cruz del Calvario, yo cargué con Él esa acta que tenía sobre su propia vida. Ha sido clavada sobre la cruz en la cual he estado pendiendo. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro abogado, nuestro defensor. Satanás seguramente nos acusará día tras día, porque capaz nuestros malos pensamientos, nuestras actitudes, hasta nuestras oportunidades de hacer el bien y no lo hemos hecho, hermanos. Como decía David, y clamaba por sus errores, aquellos que aún le eran ocultos. Pero Cristo está intercediendo a la diestra de Dios por cada uno de nosotros. Es tu abogado, tu defensor, mi defensor. Y está intercediendo a la diestra de Dios Padre. Por eso, ¿cómo no vamos a ver la belleza de la persona de Cristo? ¿Cómo no vamos a fijar nuestros ojos en el autor y consumador de la fe? ¿Cómo no vamos a fijar nuestros ojos cuando Él tuvo gozo por lograr nuestra redención? Él sufrió y padeció la cruz del Calvario. Y Él también se sentó a la diestra de Dios. Por eso te invito, hermano, a que en esta noche y a partir de ahora podamos meditar en esto que hoy el Señor ha puesto en mi corazón, como yo también lo he meditado y lo voy a seguir meditando. Y que siempre pueda tener mis ojos puestos en Jesús, en este Cristo hermoso, precioso, que ha logrado lo que nadie podía hacer: reconciliarme
con la bendita persona de Dios, lograr mi salvación. Mi destino era la eterna condenación. Era mirar hacia adelante, hacia el futuro, y más allá de este mundo, era el infierno, la condenación que me esperaba. Pero cuando Cristo se interpone entre mis pecados y la presencia del Padre, logrando la victoria en aquella cruz, damos un giro de 180 grados, hermano. Y ya no vamos a ver el infierno que espera a todos aquellos que rechazan a Cristo, sino que estamos viendo aquellas glorias celestiales que Cristo está preparando para cada uno de nosotros. Y no tuvimos nada que hacer, simplemente depositar nuestra fe, aceptar nuestra condición de pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados y tomar este regalo precioso que es Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Cuánto que le costamos? El Dios Todopoderoso, el Dios que con su palabra hizo el mundo, el universo, hizo la humanidad. Pero le costó la cruz del Calvario. Quisiera, hermanos, que antes que Ángel continúe y cierre esta reunión, pasar los acordes de este himno precioso para que lo cantemos con los acordes, que es el himno 436, que dice: venid, os venid al jardín, donde Cristo ahora ha entrado, y por su dolor, ved con gran horror cuán feo es el pecado. Pasemos a los acordes, hermanos, y cantemos este precioso himno que nos lleva al Getsemaní, al costo y alto precio que tuvo el Señor Jesucristo que pasar para nuestra redención. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya hemos llegado al final de esta reunión. Damos gracias al Señor por estos momentos que a través de estos medios podemos tener esta reunión. Señor, que bueno, hasta pronto, si Dios quiere, quizás, si el Señor lo permite, vamos a estar nuevamente juntos los jueves, compartiendo la reunión de oración, como estamos haciendo con la reunión de la cena del Señor.
Le agradecemos a nuestro hermano, Señor, por su preparación, que tú bendiga su vida, Señor, bendiga a su familia, Señor, y protegerlo en todo momento, Señor. También a cada uno de nosotros, Señor, que tú nos estés guardando hasta la próxima reunión, Señor. Gracias. Ahora oremos y terminemos esta reunión con una oración. Señor, para más, te damos gracias por esta reunión que hemos tenido, Señor. A tu pido para más que bendiga a todos los docentes que han escuchado esta reunión, que tú lo estés bendiciendo, Señor, todo lo que nos han puesto a tu pie, Señor, cada oración, que sea contestada, Señor, a tu buena voluntad, Señor. También te vamos a hacer por agradecimiento, Señor, como Padre lo he dicho hoy, Señor, por Alicia, que ha sido bien su estudio, Señor. Ahora te pedimos también por vos, Señor, que tú le estés, Señor, dando, Señor, la paz, Señor, que necesita cuando va a ser intervenido, Señor, que todo lo que tenga, que no sea nada malo, Señor. Obra en su vida, Señor, en la vida de su esposa y de sus hijos, Señor. Te digamos para todos, Señor, nuestros hermanos de la iglesia, porque lo sea guardando y protegiendo, Señor, en cada momento, Señor. Te damos gracias por todo lo que hace en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos. En nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir